te doy la bienvenida a este podcast Dios y yo, esperando que sea de bendición a tu vida. La semana pasada vimos el atributo de la seidad de Dios. Si no lo has escuchado, te invito a que lo puedas escuchar para que sigamos avanzando en esta serie, los atributos de Dios. Hoy veremos el segundo atributo, la inmutabilidad de Dios. Oremos, hermanas. Dios, te pedimos que nos ayudes a conocerte, a amarte, a saber cómo eres y que a través de tu palabra nos reveles la verdad del Dios inmutable. Dios nunca cambia y esto nos muestra su inmutabilidad. Quisiera empezar mencionando que la palabra inmutable proviene de la palabra inmutabilis, que es no mutable, no cambiable. La inmutabilidad de Dios es el que nunca cambia, ni sus atributos ni sus consejos. Dios no crece, no evoluciona o mejora, porque ya es perfecto. Él no puede disminuir o deteriorarse o retroceder. Lo que Dios es, Él ha sido siempre y será para siempre. Él no cambia de opinión o anula uno de sus decretos con otro. Él cumple todo, tanto sus promesas como sus juicios. Esta verdad es un consuelo, hermanas. La inmutabilidad de Dios es uno de sus más importantes atributos porque garantiza que Él y su palabra serán lo mismo ayer, hoy y siempre. Él es el único constante en el universo, el único ser digno de confianza absoluta. Todo lo que existe, toda la creación cambia, pero Dios no cambia. Pensemos que todo lo que tiene un principio se desarrolla y termina. Los seres humanos cambiamos, nacimos, crecemos y morimos. Nosotros retoñamos y florecemos como las hojas de un árbol y nos marchitamos y perecemos, pero nada cambia a Dios. A medida que crecemos, cambia nuestro cuerpo, sentidos, gustos, pero Él no. Aunque nosotras seamos infieles, Él seguirá siendo fiel y lo será para siempre. Todo lo que es Dios por naturaleza no cambia. Si Él tuviera aun sea un grado más pequeño de cambio, entonces no sería Dios eterno, autosuficiente y aún autoexistente. Para nosotros los creyentes debería de ser un gran consuelo. Es hermoso tener un Dios así. Su amor no cambia, su perdón no cambia, su misericordia no cambia. Eso nos tiene que dar mucha seguridad. Por lo que Él ha dicho, lo hará. Por esto es importante conocerle. Así sabrás que si Él lo dijo, lo cumplirá, no solo con sus promesas, sino también con sus juicios. Nos damos cuenta que Dios es un ser que no cambia. En Salmos 102, del 25 al 27, desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se desgastarán. Como vestidos los mudarás, y serán cambiados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Nunca hubo un tiempo en el que Él no existiera. Nunca habrá un día en el que Él deje de existir. Dios nunca ha evolucionado, crecido o mejorado. Lo que es hoy ha sido siempre y siempre lo será. Él nunca será modificado. Dios no puede mejorar porque es perfecto y siendo perfecto no puede cambiar en mal. No hay nada externo que le afecte. El tiempo no le afecta. En el rostro eterno de Dios no hay arrugas. Su tranquilidad no cambia, porque si Él cambiara, dejaría de ser Dios. Su poder no puede disminuir, ni su gloria perecer. Todas las cosas creadas cumplen el propósito de Dios y después fallecen. No existe un Dios con nuevos pensamientos o nuevos deseos. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. En Santiago 1:17 nos menciona: en Él no hay sombra de variación. La inmutabilidad es la que une a todos los atributos de Dios. Cada uno de ellos es inmutable y esta es la esencia de su ser. Deuteronomios 33:27. El eterno Dios es tu refugio,
y acá abajo los brazos eternos. Dios es eterno y siempre su fortaleza y su amor no cambian. Jeremías 31:3 nos afirma: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Cuando Dios deposita su amor a un creyente, su amor no cambia. Él no es como nosotros. Un día podemos amar y al otro día odiar. Meditemos en ese gran amor inagotable de Dios. En Salmos 145:18 podemos ver su soberanía. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Esto es un descanso y paz en nuestras vidas. ¿Y qué nos dice su ira? Isaías 33:14. El terror se apodera de los que no tienen a Dios. ¿Quién pudiera vivir con este fuego devorador? Claman: ¿quién puede sobrevivir a este fuego consumidor? Esta es una ira eterna. La ira de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Podemos ver que la ira de Dios consume al pecador por una eternidad y el humo sube delante del trono de Dios. Apocalipsis 14:11. Igualmente, los nombres de Dios nos hablan de quién es Él. Veamos algunos. Yo soy, del hebreo Heyah, ser o existir. Es el nombre que Dios usó para identificarse como Yahvé en el Antiguo Testamento y habla de su naturaleza personal eterna y su autosuficiencia. Como dice en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. La roca. Deuteronomios 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Las rocas son permanentes e inmutables. No habría esperanza si su piedra firme se convirtiera en tierra. Pero Cristo es la piedra sólida que permanece. En ella nos paramos. Mateo 7. El Dios eterno es el mismo de hoy, ayer y mañana. Jeremías 10:10. El Señor es el único Dios verdadero. Él es el Dios viviente y el Rey eterno. Encontramos consuelo firme y nuestra confianza podemos depositarla en Él. Somos inestables, pero Dios no cambia. Sus propósitos son firmes y su palabra es segura. Ahora bien, Él tampoco no cambia en su voluntad. Salmos 33:11. El consejo de Jehová permanece para siempre. Sus pensamientos y planes desde el principio permanecen y se cumplen. Ni en lo más pequeño hay cambio. Malaquías 3:6. No cambió, por eso no han sido consumidos. Dios no cambia, por eso seguimos vivos. Los pecados que hicimos solamente en este día es suficiente para enfurecer a un Dios que cambia, exterminarnos. Pero de su boca ha dicho: yo no cambio. La voluntad de Dios es perfecta, su voluntad no cambia, su sabiduría es perfecta. Nunca existirá un consejero que convenza a Dios a cambiar en su voluntad. Ningún conocimiento es añadido, ninguna habilidad, ninguna sabiduría. La voluntad de Dios es inmutable. Somos débiles. No llevamos a cabo lo que prometemos, pero Dios es capaz de llevar a cabo todo lo que promete. Por eso no se arrepiente. Los hombres estamos llamados por Dios a cambiar y vestirnos del nuevo hombre. 2 de Corintios 5:17. Él que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Él nunca quebranta sus promesas y pactos, nunca se retracta de sus bendiciones, ni cambia su afecto por su pueblo. Al final, Dios es todopoderoso. Puede que podamos caer en la trampa de pensar que Dios es distante y que no nos ama, pero el pastor Wilson Tozer dijo: la paz que trae el corazón del cristiano es saber que su Padre Celestial nunca cambia. Hoy, en este momento, dio su sentir hacia su criatura, hacia los bebés, hacia los que están enfermos, caídos o el pecador. Es el mismo que él sentía cuando envió a su Hijo Jesucristo
al mundo a morir por los pecadores. Dios nunca cambia sus ánimos, o se enfría en su amor, o pierde su entusiasmo y su actitud hacia el pecado. Hoy es el mismo que Él sintió cuando sacó al hombre del Edén por su pecado. Y su actitud al pecado es la misma que cuando Él extendió su mano diciendo: venid a mí todo aquel que está cansado y cargado, porque yo le haré descansar. Algunas personas se confunden al leer algunos pasajes bíblicos que sugieren que Dios cambia. Por ejemplo, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Génesis 6, del 6 al 7. Pero pensemos en esto. ¿Quién cambió? ¿El carácter de Dios? No. Él creó a las personas para hacer lo bueno. Ellos cambiaron e hicieron lo malo. O en Jonás vemos un pasaje que con frecuencia se le entiende mal. Cuando Dios vio que los habitantes de Nínive se habían convertido de su mal camino, dice el profeta, y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que les haría. Jonás 3:10. Una vez más, ¿quién cambió? Seguro que no fue Dios. Él mostró su misericordia, no porque Él se haya arrepentido, sino porque los ninivitas fueron los que se arrepintieron. Louis Berg explica: alrededor de Dios cambió las relaciones de los hombres con Él, pero no hay cambio de su ser, sus atributos, sus propósitos, sus motivos de acciones a sus promesas. Si la Escritura hablara de su arrepentimiento, de cambiar sus intenciones del derecho a su relación con los pecadores, cuando se arrepienten, debemos recordar que esa es solo una manera de hablar antropomórfica. Es la manera que podemos entender lo que Dios quiere decir. El cambio no está en Dios, sino en el hombre y en las relaciones del hombre con Dios. Dios es inmutable en sus promesas. Número 23:19. Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. La palabra de Dios permanece y sus promesas son irrevocables, porque su palabra permanece para siempre en los cielos. No nos da la promesa un día y después nos la quita. La palabra de Dios es pura. Esto nos alienta y nos da seguridad de que la palabra de Dios no cambia. Hebreos 6, 17, 18. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento en el cual es imposible que Dios mienta. Todos los que vean a su Hijo y crean en Él tendrán vida eterna, y yo les resucitaré en el día final. Juan 6:4. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tito 1, del 1 a 2. Él no falla, no comete errores. Nosotros cambiaremos muchas veces, nuestro corazón cambia, pero el corazón de Dios no cambia. Nosotros fallamos en lo que decimos. Su palabra dice que sus promesas serán cumplidas. No nos apoyemos en nuestra propia opinión. Tenemos una mente que siempre cambia. Estemos convencidas de que Dios es nuestro refugio. Nuestra certeza es sus promesas, que son seguras. En Isaías 54:10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de nosotros. En la inmutabilidad del carácter de Dios tenemos paz,
promueve seguridad y consuelo. Debemos ser cristianas gozosas, darnos ánimo para seguir orando a Dios y seguir confiando. Pero también recordemos que caminar fuera de Cristo hay una advertencia. La ira de Dios está sobre la cabeza del impío. Antes, hoy y para siempre, Dios no cambia. Dios es santo, inmutable. Nunca pasa por alto el pecado. Dios juzga con un juicio inmutable. He aquí la importancia de compartir el Evangelio. Qué hermoso es entender estas verdades, mis amadas. Cuán gratitud debe de haber en nuestros corazones por un Dios que no cambia, un Dios que nos sostendrá toda nuestra vida. Por su amor es eterno. Este conocimiento atesorémoslo, que nos anima a confiar y a descansar en sus promesas del Dios inmutable. Oremos. Dios, Rey eterno, inmutable, soberano, gracias por tu bendita palabra, por lo que has dicho y que lo harás, por tu infinita misericordia que no cambia. Tú eres nuestro Rey, nuestra roca eterna, en donde estamos seguras. Gracias, porque tú no eres como el hombre, y en eso podemos descansar. Ayúdanos en nuestras debilidades, que podamos verte a ti y recordemos que tú siempre cumples tus promesas. Tú nos guías y sostienes. No estamos solas en este mundo, ya que tu presencia nos acompaña a donde quiera que vayamos. Gloria y honra al que vive y al que reina, en el nombre de Jesús. Amén. Con esto, hermanas, finalizamos. Nos vemos en el siguiente podcast. Dios las bendiga.